como ciudadanos europeos nos sumamos a esta fiesta que compartimos con más de 500 millones de europeos. Celebramos la unidad, la estabilidad, el progreso y la paz que se han forjado con la voluntad de todos los países que forman la Unión a lo largo de estos 61 años, porque esos son los años que cumple la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política única, compuesta por 28 Estados miembros. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial para incentivar la cooperación económica, partiendo de la idea de que los países que comercian unos con otros se vuelven económicamente interdependientes, y así se evita en mayor medida la aparición de conflictos. La Unión Europea está basada en el Estado de Derecho. Todas sus actuaciones se ajustan a los tratados y son acordadas por todos los Estados miembros. Pero, ¿cómo se ha construido la Unión Europea? En este acto vamos a reproducir algunos de estos momentos y tratados que han ido forjando esa unidad entre los países europeos. Debemos remontarnos a los comienzos de los años 50. Europa había vivido una conflagración mundial de gran envergadura, la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se inició en Europa y que se implicaría a países de todos los continentes. En 1945, cuando este conflicto llegó a su final, los europeos quisieron olvidar las rivalidades, el genocidio, el odio y la guerra entre países. La historia debería pasar página e iniciar un nuevo rumbo. Los europeos apostaron por el diálogo, por la unidad. El inicio de todo fue la declaración de Robert Schuman. En un discurso pronunciado en París el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política que hiciera impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas. Esta idea era la de una institución europea que mancomunara y gestionara la producción del carbón y del acero. Justo un año después se firmó el tratado por el que se creaba esa institución, la CECA, o Comunidad del Carbón y Acero, formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que hoy es la Unión Europea. Así, la propuesta o declaración de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. El Día de Europa se celebra cada 9 de mayo, la paz y la unidad del continente. La fecha es el aniversario de la histórica declaración Schuman. In English. World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten. En español. La paz mundial no puede salvaguardarse sin los esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements, which first create a de facto solidarity. Europa no se hará de una vez ni en una hora de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas, que hacen en primer lugar una solidaridad de hecho. The pooling of coal and steel production will change the destinies of those regions which have been long devoted to the manufacture of munitions of war, of which they have been most constant victims. La puesta en común de las producciones de carbón y de acero. El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que daban existencia a la Comunidad Económica Europea, la CE, y la Comunidad de la Energía Atómica, Euratom. Los firmantes del histórico acuerdo fueron Christian Pino por Francia, Joseph Luns por los Países Bajos, Paul Henry Spaak por Bélgica, Joseph Goebbels por Luxemburgo, Antonio Segni por Italia y Konrad Adenauer por la República Federal de Alemania. La ratificación del Tratado de Roma por los parlamentos de los 6 tuvo lugar en los meses siguientes y entró en vigor el 1 de enero de 1958. Y ahora vamos a representar este tratado, algunos alumnos lo harán, así que damos paso. Europeos. Así, quedaba claramente afirmado el objetivo político de integración progresiva entre los diversos países miembros. En la práctica, lo que se creó básicamente fue una unión aduanera. Por ello, la Comunidad Económica Europea fue conocida popularmente como el Mercado Común. Se acordó un proceso transitorio de 12 años para eliminar aranceles entre los países miembros.
el 1 de julio de 1968 se suprimieron todos los aranceles internos entre los estados comunitarios. Al mismo tiempo se adoptó un arancel aduanero común para todos los productos procedentes de terceros países. Este mercado común afectaba en realidad exclusivamente a la libre circulación de bienes. El libre movimiento de las personas, capitales y servicios siguió sufriendo importantes limitaciones. En realidad, habrá que esperar al Acta Única de 1987 para que se diera el impulso definitivo que llevó a que en 1992 se estableciera un mercado unificado. El otro elemento esencial de lo acordado en Roma fue la adoptación de una política agrícola común para, esencialmente, la PAC. De orientación y garantía agrícola, FEOGA. La PAC sigue absorbiendo la mayor parte del presupuesto comunitario y es uno de los aspectos más necesitados de reforma. Pasamos ahora a otro momento. Entrada de España en la CEE. España había llamado a la puerta de esta institución europea durante muchos años. Había pasado una larga dictadura desde 1939. No cumplíamos el principal requisito que nos exigía para entrar en la CEE, ser un país democrático. Pero tras la muerte de Franco en 1975, España, de una forma pacífica y ejemplar, consiguió la transición hacia la democracia. El pueblo español podía elegir libremente su gobierno. Estábamos preparados para integrarnos en la CEE. Y ahora pasará a necesitar este momento Pedro Elsore del Primero D. El 12 de junio de 1985, España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas en un doble acto en Lisboa y Madrid. Por parte de España, el acto de la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde se pronunció un discurso por parte del rey Juan Carlos y del entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, entre otros. La firma culminaba con un proceso que se inició formalmente con la solicitud del gobierno español al Consejo de los Ministros de las Comunidades Europeas el 26 de junio de 1977 bajo la presidencia de Adolfo Suárez. En 1985, la rúbrica a la adhesión española la pusieron el entonces presidente de España, Felipe González, y el ministro de Exteriores, Fernando Morán, y el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, el manchego Manuel Marín, fallecido recientemente. Posteriormente, el Congreso ratificó la adhesión por unanimidad y el 1 de enero de 1986 España entró a formar parte de la Unión. Fundacionales de la Unión Europea. Firmado en la ciudad neerlandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Este tratado consagra oficialmente el nombre de Unión Europea, que en adelante sustituirá al de Comunidad Europea. El término Unión se usa desde el inicio del tratado para significar el avance de un proyecto histórico. Y ahora especificaremos este tratado con algunos alumnos. El Tratado de Maastricht en 1992 es también conocido como Tratado de la Unión Europea. La CEE cambia de dimensión y de unión económica para ser unión política, social y militar. Se ha dado el salto de una etapa importante en la constitución de una verdadera identidad europea. En 1992, la CEE, Comunidad Económica Europea, está compuesta de 12 países miembros. Según la opinión general, la construcción europea se tiene que agilizar en el sentido de una profundización. Hace falta más convergencia económica y empezar a poner en marcha una identidad política. Son los dos objetivos definidos por el Tratado de Maastricht. Le traité de Maastricht de 1992 est aussi connu sous le nom des traités de l'Union européenne. La CE change de dimension d'union simplement économique et devient une union politique, sociale et militaire. Une étape importante et franchie dans la constitution d'une véritable identité européenne. En 1992, la CE, Communauté économique européenne, est composée de 12 pays membres. De la vie générale, la construction européenne doit s'accélérer dans le sens d'un approfondissement. Il faut plus de convergence économique et commencer à mettre en place une identité européenne. Ce sont les deux objectifs définis par le traité de Maastricht. El tratado está elaborado por los 12 países miembros de la CEE: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Portugal, España y Grecia. Está firmado por los ministros de Asuntos Exteriores.
el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, en los Países Bajos, y tiene que estar en vigor el 1 de noviembre de 1993. Le traité est élaboré par les deux pays membres de la CEE, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Il est signé par les ministres des Affaires étrangères le 7 février 1992 à Maastricht, aux Pays-Bas, et doit entrer en vigueur le 1er novembre 1993. El contexto es muy importante. En 1989, es decir, 3 años antes, el bloque del Este cayó y en 1990 Alemania se reunifica. Se trata entonces para Europa de tener más peso en este nuevo equilibrio mundial, nacido del final de la Guerra Fría, intensificando los acuerdos ya existentes. Las opiniones públicas fueron divididas en cuanto a la aprobación de este tratado y se procedió por referéndum. Al final se lo llevó el sí, por poco, con el 51% de los votos en el referéndum. Le contexte est très important. En 1989, soit 320, le bloc de l'Est est tombé et en 1990, l'Allemagne se réunifie. Il s'agit alors pour l'Europe de peser davantage dans ce nouvel équilibre mondial issu des accords existants. L'approbation démocratique, les opinions publiques sont particulièrement partagées quant à l'approbation de ce traité et donc procèdent à un référendum. Finalement, le oui l'emporte de justesse avec 51% d'abord à un référendum. Una unión económica fortalecida. La unión económica se vio fortalecida en ciertos aspectos, tales como una política industrial, una política de transporte, una política de protección de los consumidores y una política en relación con la educación y la formación. Politique industrielle, une politique de transport, une politique de protección des consommateurs, une politique concernant l'éducation et la formation. Una unión monetaria europea. El tratado prevé 3 etapas para poner en marcha la unión monetaria: liberalizar la circulación de los capitales, hacer converger las políticas económicas, poner en marcha una moneda única desde 1999. El euro se pone en uso de forma efectiva para las transacciones financieras desde 1999, para el público el 1 de enero de 2002. Une union monétaire européenne. Le traité prévoit 3 étapes pour mettre en place l'union monétaire. Libéraliser la circulation des capitaux, faire converger les politiques économiques, mettre en place une monnaie unique de 1999. L'euro est effectivement en usage pour les transactions financières de 1999, pour les grands publics le 1er janvier 2000. Con la CED, Comunidad Europea de Defensa, el problema de la política extranjera y de la política de defensa que de aquello resulta está planteado, pero en aquella época ningún acuerdo fue encontrado, ya que el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial permanece aún muy presente. Con el Tratado de Maastricht, la PESC, Política Extranjera y de Seguridad Común, es elaborada. A la larga, está dotada de una verdadera fuerza de intervención. Una integración política europea, on va vers una política extranjera común des 1954 avec la CED, Communauté européenne de défense. Le problème de la politique étrangère et de la politique de défense qui en découlait exposé, mais à l'époque con accord es troba qu'en la souvenir de la Seconde Guerra mondiale és encore trop present. Avec le traité de Maastricht, extranjero de seguridad común es elaboré, a terme el dote de una verdadera fuerte de intervención. Con la construcción de la Unión Europea, porque la mayoría de los estados de la Unión adoptamos una moneda única, paso decisivo para fomentar la comunicación y el intercambio de personas y mercancías, lo que llamamos la eurozona.
Se utiliza oficialmente en 19 estados que conforman la eurozona y en 4 microestados europeos: Andorra, Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano. Los billetes de euro son idénticos en todos los países. Los motivos principales de la primera serie de billetes de euro son puertas y ventanas, que simbolizan el espíritu de la apertura de la Unión Europea. La eliminación de fronteras y la integración está representada por puentes en el reverso del billete. Ahora damos paso a Antonio. ¿Cómo vivimos los españoles la llegada del euro? Al comienzo de 2002, en España dijimos adiós a la peseta, esa moneda nacional que nos acompañaba desde el siglo XIX, y la sustituimos por el euro, una moneda de cambio internacional. Los diseños de la moneda del euro fueron presentados en abril de 1998. El euro circuló simultáneamente con la peseta hasta junio de 2002. A partir de ese día, esta última dejó de tener curso legal, aunque podría seguir siendo canjeada en el Banco de España hasta el 31 de diciembre de 2020. El cambio oficial se hace a €1 por cada 166,386 pesetas. Unida en la diversidad, que es el tema de la Unión Europea, utilizado por primera vez en el año 2000. Se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la Unión Europea, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas. La bandera europea está formada por 12 estrellas doradas dispuestas en círculos sobre fondo azul. Fue diseñada en 1955 por Arsène Hitz, un pintor de Estrasburgo. En 1985 la insignia fue adoptada por los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea como emblema oficial de las comunidades europeas. Todas las instituciones la utilizan desde 1986. Es, por tanto, el símbolo de unión de los Estados europeos, siendo asumida como tal por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Al contrario de la creencia popular, el número de estrellas no tiene nada que ver con el número de Estados miembros. Hay 12 estrellas porque el número 12 es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo completo y la unidad. Por lo tanto, la bandera no cambia con las ampliaciones de la Unión Europea. ¿Y el himno europeo? La melodía que simboliza la Unión Europea procede de la Novena Sinfonía, compuesta en 1823 por el músico alemán Beethoven, que decidió poner música a la Oda de la Alegría, escrita por Schiller en 1785. La Oda de la Alegría de Schiller expresa la visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, visión que Beethoven compartía. En 1972, el Consejo de Europa convirtió el tema de la Oda de la Alegría de Beethoven en su himno. Desde 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. El himno no tiene letra, solo música. Es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. No pretende sustituir a los himnos nacionales de los países que pertenecen, sino más bien celebrar los valores que todos ellos comparten. Ahora, ya para finalizar, nos disponemos a escuchar el himno de Europa, versionado por Mario, el profe de música, que ha hecho una versión muy guay, interpretado por alumnos y el texto que estamos utilizando de momento, a la espera de una nueva colaboración que tendremos con el compañero de lengua, pues el texto es de la canción que hizo Miguel Ríos con el himno de alegría. Lo que hemos modificado ha sido realmente lo que es la parte de armonía y la parte de música. En cuanto a letras, porque estamos utilizando la de la canción de himno de alegría. Bueno, algunos ya lo han escuchado, los que no hayan escuchado, pues lo escucharán ahora. Esperamos que os guste y es nuestra aportación a este día tan importante como es el Día de Europa, porque al fin y al cabo es que no se nos olvide, todos somos